Lee la bendita palabra, Primera de Reyes, capítulo 13. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por la palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dejaron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno, y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro.
y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces de palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Padre Santo, amadísimo Dios, tenemos el privilegio, mi Señor, de abrir tu bendita palabra. La palabra, Señor, inspirada por tu Santo Espíritu, escrita a través de santos hombres, mi Señor. La palabra que es útil, Señor, para enseñar, para redarguir, para instruir. Padre, tu bendita palabra. No somos dignos, Señor, ni de abrirla en nuestros méritos. Tu Santo Espíritu mora en nosotros, Señor, por gracia, Padre, porque confesamos nuestro pecado, fuimos conscientes de nuestra condición y nos reconciliamos contigo a través de Cristo, viéndonos, Señor, representados por Él en esa cruz. Pedimos, Padre, la guía y la dirección de tu Santo Espíritu. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos en esta mañana. Que podamos, Señor, tener todo nuestro ser cautivo en torno a tu palabra, para guardar tu palabra y ponerla en práctica en nuestra vida. Oramos pues, Padre, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, imagínense en esta historia, un profeta, un varón de Dios, un profeta que la palabra no menciona su nombre, pero es un varón de Dios. Y Dios envía a este profeta a profetizar en contra de Jeroboam. Y Dios le dice: allá no vaya a comer pan, ni beba agua, nada. No entre en casa de nadie, ni siquiera regrese por el camino donde usted va a ir a profetizar. Y después es engañado por otro profeta más viejo. Y le dice: no, si un ángel se me apareció y me dijo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel se me apareció y me dijo que no estaba mal, que camine, entre a mi casa, que queda ahí en Betel. Y entonces puede comer, puede descansar y puede beber. Y se dejó convencer. Y por no cumplir la palabra de nuestro Señor, por no obedecer, después viene un león y le quita la vida, ¿no? Y ese león está allí, está el asno y está el cuerpo del profeta. Y uno puede preguntarse, pero ¿qué será que el Señor nos quiere enseñar a través de esta porción de la Escritura? Encontramos, hermanitos, dentro de la bendita palabra, historias sorprendentes como esta. Pero toda la palabra, recordemos, es útil para enseñarnos. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, dice la palabra del Señor. Y en toda la palabra del Señor hay enseñanza para nosotros. Entonces vamos, hermanitos, a ver cuál es el mensaje que nuestro Señor nos quiere entregar en esta mañana a través de esta historia del profeta sin nombre, el profeta de Judá. Y para entender lo que ocurre en esta porción de la Escritura, debemos nosotros mirar el contexto en que el Señor envía a este profeta. ¿Qué está pasando en el pueblo de Israel? Ya aquí el pueblo está dividido. Recuerden, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. En el sur está Judá y Benjamín. En el norte están las otras 10. ¿Por qué se dividió Israel? Si ustedes miramos ahí en el capítulo 12 de Primera de Reyes, vemos que Israel se divide en manos de Roboam, el hijo de Salomón. ¿Sí? Ahí el capítulo 12 dice rebelión de Israel. Miremos el versículo 38 de Reyes 11. El pueblo, tan pronto murió Salomón, le hace una petición a su rey y le dice, versículo 38, capítulo 11 de Primera de Reyes:
si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos. Ojo, esto se lo está diciendo el profeta Ahías a Jeroboam. Ya, el castigo por la desobediencia de Salomón, a quien Dios le dijo, no tengas muchas mujeres porque ellas van a desviar su corazón. Y usted se va a ir tras dioses ajenos porque usted, por darle gusto a esas mujeres, entonces va a empezar a hacerles altares. Y Salomón, sabiendo el mandamiento de Dios, tuvo 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas. Y obviamente, por la desobediencia de Salomón, viene la división del reino. Pero mi Señor, lleno de misericordia, dijo, no será en vida de David, no será ahora con Salomón, sino en el hijo de Salomón, en Roboam. Y ya viene el profeta Ahías, va por ahí caminando y se quita la capa y llega y la rompe en 10 pedazos, en 12 pedazos, perdón, y le entrega 10 pedazos a Joroboam, indicándole que él iba a ser rey sobre 10 tribus. Ya estaba dispuesto, Dios ya había ordenado la división del reino por la desobediencia de Salomón. Entonces 10 tribus iban a ser para Jeroboam, que era un siervo de Salomón. Y esto que vamos a leer es la advertencia que Dios le hace a Jeroboam a través del profeta Ahías. Y le dice en el versículo 38, si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. ¿Sí? Versículo 41, murió Salomón. Capítulo 12, verso 1, Roboam, el hijo de Salomón, fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. ¿A quién? A Roboam, el hijo de Salomón. Y mire el pedido del pueblo en el versículo 4 del capítulo 12 de Primera de Reyes. El pueblo llega y se acerca a Roboam, hijo de Salomón, y le dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. El pueblo está diciendo, mire, rey Roboam, Salomón para construir el templo a Jehová nos puso muchos impuestos. Por favor, bájele un poquito a la carga de impuestos y nosotros le vamos a servir siempre, porque entendemos que es el rey que ha determinado Dios. Entonces le hacen ese pedido y Roboam va y consulta a los ancianos y consulta a los jóvenes, y recibió 2 consejos diferentes. ¿Sí? Mire, versículo 5, él les dijo, idos de aquí, a 3 días volvé a mí, y el pueblo se fue. Él le dijo, vayan, yo voy a consultar, voy a pensar la propuesta que ustedes esa solicitud que ustedes me hacen. Versículo 6, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y le dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda yo a este pueblo? ¿Qué le respondo? Dice Roboam, a los ancianos, los de experiencia, los que venían acompañando a David y a Salomón. Y ellos le dicen, versículo 7, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Estos ancianos en su sabiduría están replicando lo que mi Señor Jesucristo nos enseña cuando se ciñó la toalla. El que quiera ser el primero, hágase el siervo de todos. El que quiere ser el primero, se hace el último. Usted, rey Roboam, si usted sirve a este pueblo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y le respondieres de buena forma, con buenas palabras, si les hablares de esa forma, ellos te servirán para siempre. ¿Pero qué? Él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes. Y versículo 9 le dijo, ¿cómo me aconsejáis? Y viene el consejo de los jóvenes, pero ¿cómo me aconsejáis de qué? Mira, ahí dice versículo 9, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye ahora algo el yugo de tu padre, ese yugo que tu padre puso sobre nosotros? Roboam le consulta a los ancianos, pero después va donde sus amigos, ¿no?
Y lo saluda así con el puño y le dice, ¿qué hubo? ¿Ustedes qué? Ustedes están más actualizados que esos viejos, ahora ustedes ¿qué me aconsejan? ¿Sí? Y viene el consejo de los jóvenes. Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho esas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás, esta será la respuesta. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiría vuestro. ¿Se están quejando? Yo les voy a poner el doble a ustedes de impuesto. Entonces este pueblo dijo, uy, ¿cómo así? Entonces no tenemos nada con la casa de David. Y se divide el reino. Y 10 tribus se van con Jeroboam. Y 2 se quedan en Judá con Roboam. 10 con Jeroboam y 2 con Roboam. Esa es la división del pueblo de Israel. Y entonces nuestro Señor, a través de Ahías, entrega esas 10 tribus. Salomón piensa hacer una guerra civil, formar una guerra civil, pero viene el profeta de Dios y le dice a Salomón, versículo 24 de Primera de Reyes 12, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque eso lo he hecho yo. Dios le mandó a decir, eso yo fui que lo permití, yo es que lo he hecho. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces ya Jeroboam está reinando sobre 10 tribus y el hijo de Salomón se quedó solo con 2. ¿Sí? Porque él escuchó a los jóvenes. Ahora, versículo 26. Vamos a ver el pecado de Jeroboam, el pecado por el cual mi Señor le mandó a este profeta sin nombre. ¿Sí? Y dice, versículo 26, dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, y si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Qué pasó? Vamos a entender esta porción de la escritura. Las 10 tribus están con Jeroboam y quedaron 2 tribus en Judá, en Jerusalén, Judá y Benjamín. ¿El templo dónde estaba ubicado? En Judá, en Jerusalén. Estaba el templo, ese gran templo que construyó Salomón, estaba allí. Entonces, ¿dónde tenían que ir todo el pueblo a rendir su culto? En Jerusalén, en Judá. Entonces Jeroboam hace este raciocinio y dice, no, si yo permito que estas 10 tribus vayan a rendir culto allá, y en las fechas establecidas con Dios y en la forma establecida con Dios, los de allá los van a convencer a ellos para que se agreguen y me van a terminar matando a mí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Les dijo, no suban más a Jerusalén a adorar. Y empezó y les hizo cordero, hizo una imagen, hizo 2 corderos y puso uno en Betel y puso uno en Dan. Y les dijo, aquí están sus dioses, ya no tienen que ir a Jerusalén. Mire sus dioses que los sacaron de Egipto, adoren a estos dioses. Y llevó al pueblo a la idolatría, a doblar rodilla ante Baal y ante Astaró. Y ya el pueblo no volvía a Jerusalén, por el miedo de Jeroboam, por él consolidar un estado para él. ¿Sí? Fue una decisión más política. Dijo, no, si yo los dejo ir allá. Entonces, ese es el contexto. Miren, versículo 28 de Primera de Reyes 12. Habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre los del pueblo, que no eran los hijos de Leví. Vamos a leer Números 3:9. ¿Quiénes tenían que ser los sacerdotes? Los del pueblo de Leví, los levitas. Mire, y darán los levitas a Aarón y a sus hijos. Les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Versículo 10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio.
y el extraño que se acercare morirá. Mire, uno escucha mucho esto entre las personas, ¿no? Es que yo creo en Dios a mi manera, ¿sí? No, es que es a mi manera. No, no es a su manera. Es como Dios estableció, es como es en su bendita voluntad, es como Él lo ordenó, porque Él es Dios, ¿sí? Usted tiene que empezar por quitarse del trono usted. No es como a mí me parece, no es a mi manera. No, yo creo a mi manera. Este creyó a su manera y dijo, a mi manera yo pongo sacerdote a quien yo quiera, es a mi manera, al que a mí se me dé la gana. Eso de que tienen que ser los levitas, no, eso fue hasta ayer. Hoy ya estoy yo soy el que estoy en el trono y nadie está por encima de mí. Entonces, usted, sacerdotes de los lugares altos, y eso de ir a Jerusalén y en las fechas que dijeron, no, es a mi manera. Y creó su propia religión y nombró sus propios sacerdotes y consagró a quien él quiso. Es como el que dice, es a mi manera. Ese cuento de que tiene que ser todos los domingos en la iglesia, no. ¿Y la familia? Es un domingo para la ciclovía y el otro es, ¿sí? ¿Y qué dice mi Señor? ¿Qué dice? Reunidos todos el primer día de la semana para partir el pan, para recordarlo a través de los símbolos. ¿Sí? Eso es lo que dice. ¿Y qué dice? No permito a la mujer enseñar, dice en Primera de Timoteo. Vamos, Primera de Timoteo 2, 8. Primera de Timoteo 2, 10. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. 2:11. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. ¿Eso está en la bendita palabra? Yo lo veo ahí, pero es que es a mi manera. Entonces el hombre dice, es que si yo enseño eso, eso no es popular. No viene mucha gente a la iglesia. Y yo necesito una iglesia llena, porque entre más venga personas, hay más diezmos, más primicias, más siembras, ¿sí? Y entonces yo necesito que esto esté abarrotado. Y si yo digo que la mujer tiene que aprender en silencio con toda sujeción y que no le es permitido enseñar y ejercer dominio sobre el varón, eso al mundo no le gusta. Entonces yo hago mi religión y es a mi manera, ¿sí? Porque eso no es muy popular. Entonces es preferible ser popular y ser una mega iglesia, una gran congregación, ¿sí? No. Tenemos que ser fieles a la palabra de mi Señor. No es como yo diga, no es lo que yo piense. Lo que yo piense no tiene ninguna importancia, cero. Es que el que está en el trono es el Señor. Dice Hechos 20:28. Mire, para que nosotros nos concienticemos de eso. Hechos 20:28, hermanito. Mirad por vosotros, mire, a mí me gusta mucho porque dice, mirad primero por vosotros mismos, cuídese de usted mismo, ¿sí? Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Propósito, ¿para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, ¿y cómo se la ganó? El cual ganó por su propia sangre. Quien murió crucificado fue mi Señor Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, vino y se humanó y ocupó un cuerpo como el suyo y como el mío. Y fue obediente en todo, vivió en perfección. En su perfección, en sus excelencias es que nos presentamos y entramos al lugar santísimo en oración. Y no somos consumidos y no caemos muertos porque nos ve aceptos en Él. Porque Él murió por usted y por mí. Él la ganó con su propia sangre. Y yo no tengo por qué improvisar, ni por qué cambiar la bendita palabra. No. Entonces Él dijo, no, eso de ir a Jerusalén, no, pongamos aquí, altar en Betel y altar en Dan.
¿Y eso de que los sacerdotes son los levitas? No, eso fue hasta ayer, hoy ya no. Hoy el pueblo de Israel, sus dioses son estos becerros. Empiecen a adorar, ¿sí? Mire lo que dice aquí. Sacrificó pues sobre el altar, versículo 33, capítulo 12, que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. La adoración era en el mes séptimo y él dijo, no, es en el mes octavo. ¿Y qué dice la palabra de manera clara? El mes que él había inventado de su propio corazón, de su sentir, de su emoción, de su pensamiento, de él mismo, de él entronado. Él era el que ocupaba el trono de su corazón. Y es como yo diga, ¿sí? De su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y entonces él está en esta actividad cuando llega el profeta, el varón de Dios. Y le dice, mire, así ha dicho Jehová. Lo llegó a amonestarlo. Y lo enviaron desde Judá, de donde estaba el templo. Y fue enviado por Dios y llega allí y están en esa actividad de idolatría. Y dice, el varón de Dios vino de Judá a Betel, versículo 1 del capítulo 13. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, clamó contra ese altar y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos. Le está diciendo, mire, todos esos sacerdotes falsos que usted nombró, va a venir un rey enviado por Dios, Josías, y él va a quemar todos esos sacerdotes encima de este altar. ¿Sí? Y le dice, y para que vea que esto es del Señor, como señal, ya mismo se va a partir este altar. ¿Y qué dice la palabra? Que inmediatamente el altar, ¿qué? Aquel mismo día, versículo 3, dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Entonces el rey oye esta palabra y dice, ve este insolente, métele preso. Dijo, prenderle. Y de una vez la mano se le secó, como en las películas esas de la momia que se le vuelve la mano tal cual. Yo me imagino esa mano seca o llena de lepra, cuando dijo prenderle, señaló al varón de Dios. Y inmediatamente, ¿qué ocurrió? Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, él en su orgullo, entonces dijo, y este insolente viene a faltarme al respeto y aquí en mi casa en Betel. Por clamar esa palabra contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prenderle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. ¿Y el altar qué? Se rompió, la señal que él inmediatamente había dicho que era el mensaje de Dios. ¿Sí? Entonces, versículo 6, ese rey le dijo al varón de Dios, ay, ya está mansitico, ¿no? El rey. Al verse así, ya dijo, esto es en serio. Es Jehová de los ejércitos, el creador de todo cuanto existe. ¿Sí? Pero miren, no se arrepiente. La naturaleza del hombre ahí la vemos reflejada. No se arrepiente, sino que ¿qué dice? Versículo 6. Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios. No dice mi Dios. ¿Sí ve? No se le han acercado a ustedes, hermanos, a decirle, ay, ore por mí, le pido un favor. Usted ore por mi hijo, ore por mi mamá, porque es tu Dios, es mi Dios. No es el Dios de esa persona. Entonces él en un acto de sinceridad se acerca y te dice, a usted a quien Dios escucha. Dentro de su desconocimiento está aceptando lo que dice la bendita palabra cuando dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Sí? Y está acercándosele y le dice, ay, ¿usted por qué no me hace un favor? Yo quiero que usted ore por mí. ¿Acaso no dice la bendita palabra que ahora todos somos sacerdotes, hombres y mujeres, los hijos de Dios, los que nos hemos arrepentido en forma sincera y hemos aceptado que Cristo murió por nosotros? ¿Acaso la deuda no fue pagada en su totalidad?
¿Acaso no entramos, ya tenemos acceso al lugar santísimo? ¿Acaso no basta doblar rodilla y mi Señor inmediatamente escucha la oración de todos los justos, de sus santos? Usted clama a Dios, y como Daniel clamó a Dios, y Dios le envía al ángel y le dice: desde el primer día, desde el instante que empezaste a orar, yo oí. ¿Sí? Pero él dice como este rey, claro, es que no era el Dios de Jeroboam. ¿Quién era el Dios de Jeroboam? Baal y Astaró, y les hizo becerros, y guió a todo el pueblo a la idolatría. Entonces él dice: mire, ay, Orias, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tú, Dios, y ores por mí. Y entonces el profeta oró, e inmediatamente la mano fue ¿qué? Restablecida. Y entonces el rey le dice: venga, varón de Dios, yo lo voy a recompensar a usted. Versículo 7: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Le voy a dar un reloj de oro, le voy a dar una cadena. Venga, que yo le voy a pagar, porque estoy tan agradecido con usted. Y entonces él le dice: mire, usted me puede dar la mitad de su casa. No iré contigo, ni comeré pan, ni beberé agua en este lugar. ¿Sí? Pero terminó ¿qué? Comiendo y bebiendo. ¿Dónde? En casa de un profeta. Va a aparecer un profeta viejo. ¿Qué pasaba con este profeta viejo? Si hay un profeta de Dios ahí, ¿no era más fácil Dios decirle al profeta que está en Betel: dígale estas palabras a Jeroboam? Pero envió uno desde Judá. ¿Por qué no al profeta viejo? Porque servía a su propio vientre. Porque era uno que se había amoldado al mundo. Era uno en donde no había diferencia entre lo santo y lo profano. Era uno que nadie le iba a creer que iba a poder dar palabra de Dios, porque su vida era evidente que no tenía relación con Dios. Era uno que, a pesar de ser profeta, con su testimonio hablaba más que las palabras que él pudiera pronunciar. Entonces ese profeta viejo, él se amoldó al mundo, ¿sí? Era un profeta, como dice Ezequiel 13, 2, hermanito. Ezequiel 13:2 nos dice la bendita palabra: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. Era un profeta que profetizaba de su propio corazón. Mire, de esos que le gusta a la gente que le haga cosquillitas en el oído. La gente viene y usted las ve abarrotadas, las congregaciones, porque quieren escuchar de prosperidad. Quieren escuchar que usted va a ser próspero en esta esfera terrenal, que si usted trae tanto, mi Señor le va a multiplicar 100 y 200 veces. ¿Sí? Que le hagan cosquillas. Ay, que me digan lo que yo quiero oír. Entonces, profetas que profetizan de su propio corazón. Y el Señor les dice: oíd palabra de Jehová, versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Versículo 4. Como zorras de los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. ¿Qué está diciendo? Como no tienen la palabra de Dios, ustedes no tienen fortaleza. ¿Qué firmeza van a tener? Ustedes les hablan cualquier cosita, y como no son firmes doctrinalmente, porque no estudian la palabra, porque no escuchan la palabra del Señor, entonces no tienen ninguna firmeza. A ustedes cualquier ola los mueve, cualquier viento los mueve, porque no tienen firmeza, no escucharon la palabra de Dios. Versículo 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Ellos decían: vea, esto es palabra de Dios, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. No enseñan la palabra de Dios, sino que esperan que Dios avale la mentira que están diciendo.
Versículo 7. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo... Pues decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Nuestro Señor nunca dice, y ellos dicen, esto dice la palabra. ¿Sí? Profetas mentirosos que enseñan, sirven a su propio vientre, siguen sus propios intereses, buscan en la lana de las ovejas y no les interesa las almas. ¿Sí? Y le dicen, sí, traiga la siembra, traiga la primicia, traiga. Cuando yo les digo, mire, los amigos que hoy nos visitan, mi Señor no necesita nada suyo. ¿Sabe qué quiere mi Señor? Él no quiere su ofrenda, no quiere su diezmo, no quiere su primicia. Él quiere que usted se arrepienta y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Él quiere que usted lo siga en verdad. Él quiere que usted crea de verdad. El creer que es con acción. Él quiere que usted confiese su pecado, se arrepienta y crea que Cristo murió por usted, porque Él quiere brindarle salvación y vida eterna. Él no necesita. Él dice, mío es el oro y la plata. ¿Sí? Dice, le dijo nuestro Señor vemos ahí un profeta verdadero, Moisés, Deuteronomio 18:18. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mire, ese es el trabajo, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? No decir lo que a mí me parece, ni decir, ay, es que tengo que decirle al hermano, ¿cómo le digo? Es que esta palabra es dura. No, es la palabra del Señor. Mire, es que no es palabra mía, ¿sí? Y no es que yo, ay, es que el hermano lo quiere ofender porque mira esa palabra que, no. Es que estamos mandados a hablar que la palabra del Señor. No se ponga ahí a ponerle cositas, a tinturarla, a adornarla. Es que así me suena más bonito. No, mire, la palabra del Señor es clara. El domingo estudiamos sobre eso. Venid, benditos de mi Padre. Y a los otros que le dice, apartaos de mí, malditos. Yo no me, ahí dice, ¿quién es el maldito? El que es destinatario del juicio de Dios. Es lo peor, eso significa ser maldito. Destinatario de la ira de Dios. ¿Y quién es destinatario de la ira de Dios? El que se aferra al pecado que más lleva a las personas al infierno, la incredulidad, y no cree en Cristo, en el quien hay salvación y vida eterna, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, el que no cree, ¿qué le vamos a adornar, mis hermanos? Yo fui al sepelio de mi primo ahoritica. Hermano, dura palabra. Pero yo le voy a decir a mi familia que está en el cielo, no. Tuvo oportunidad mientras vivió. Le quitaron la vida y ya. ¿Cuál es su destino? No se va a ir para un purgatorio, no le van a hacer 9 misas, nada de esas cosas. Ya. Se acabó, hermano, se acabó. No creyó en el Señor Jesucristo, el infierno. Creyó en mi Señor. Ay, el estar con Cristo es muchísimo mejor. La muerte es el vehículo que nos lleva a Cristo y ahí estamos muchísimo mejor. Y no hay sino alegría. Y uno, cuando usted está en un sepelio de un creyente y está en un sepelio de un inconverso, desde ahí usted siente, hermano. Desde ahí usted se da cuenta. Alegría, alabanzas. Es tan fácil predicar la palabra, pero cuando... ¿será que me van a dar garrote, me van a apedrear cuando yo le diga que se fue para el infierno? Sí, porque, ¿y qué más le puedo decir, hermano? Si solo hay 2 destinos, no hay tintes medios, no hay tibio, no, caliente o frío. Entonces, este profeta estaba ahí. Me imagino que sus hijos los tenía ahí de sacerdotes, entonces él no decía nada.
Entonces mandan el profeta de Judá, ¿sí? Y el profeta de Judá, ay, pero ¿y por qué? Y el Señor quitarle la vida porque se comió un poquito de pan y un poquito de agua, ¿cierto? Y aparece este león y le quita la vida al profeta. Mire, hermanitos, mi Señor dice en su bendita palabra, Ezequiel 44, 23. Dice Ezequiel 44, 23. Porque ¿cuál fue el gran pecado que cometió este profeta de Dios? Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. El profeta cumplió lo que el Señor le dijo y profetizó. Pero ¿cuál fue su pecado? Mire, hermanitos, cuánto cuidado debemos nosotros poner con esto, porque lo vemos de manera cotidiana, ¿sí? Si viene un profeta de Dios, profetiza, inmediatamente se derriba el altar, pero él sigue como si nada y entra con ellos y come y bebe con ellos, ¿qué dicen? No, pues este es igual a ellos. ¿Cuál es la diferencia entre lo santo y lo profano? Nada. Por eso mi Señor le dijo, no coma con ellos, no beba con ellos, ni siquiera por el mismo camino. Tiene que haber diferencia, hermanito, entre lo santo y lo profano. Si usted está cómodo en el mundo y entre su mismo, mire, tiene el mismo núcleo de amigos. Y yo no le estoy diciendo que usted tiene que salir a pelear con todos porque usted ya es creyente, entonces ya enemistado con todos. No. Que tiene usted que ir, entonces la palabra dice, el que no deja padre, madre, pero no está diciendo que desconozca a su papá y a su mamá. Pero ¿qué nos está diciendo la palabra? Entonces, ¿cuál debe ser mi comportamiento? Mire, si usted no va a ser transformado, usted no va a ir creciendo en santidad si usted sigue en el mismo ambiente en el que viene. Usted creyó en mi Señor, usted es nueva criatura, usted tiene naturaleza nueva, usted tiene ahora un corazón sensible a la palabra, usted tiene de su espíritu morando en él. Hombre, eso yo se lo digo porque es lo que, experiencia personal. Si yo estoy con X personas, eran mis amigos de secundaria, de universidad, y mire que dije, eran mis amigos, ¿sí? Porque yo he entendido que mi amigo no puede, mi mejor amigo no puede ser un inconverso. ¿Sí? No. Ay, es que mi mejor amigo, y es un inconverso. Usted en ese mismo ambiente, usted no va a ser transformado. Y mi Señor lo que le quería mostrar, o lo que quería mostrar era, mire, yo no tolero en nada el pecado. Por eso uno de mis profetas no puede estar sentado con ellos a la mesa compartiendo pan y tomando agua. Uno de mis hijos no puede estar tranquilamente con estos que están hablando palabras ociosas. Aquí me acuerdo de un hermano muy querido que le dijo a su nieto, venga papi, si usted está en el colegio, se reúnen 5 o 6 amiguitos y usted no es el que lidera esa conversación para que sea una conversación donde el Señor esté en medio de ustedes, huya de ahí, no preste oídos. Si usted, mi hermano, está en el trabajo, se va a sentar ahí a almorzar, pero no están sino hablando necedades y mirando cosas en el celular, usted, si está ahí, ¿cuál es la diferencia? Si usted se quedó ahí cómodamente, pues usted, hermanito, está, eso no le repele, no le repugna, está igual. ¿Sí? Mire, no es que nosotros no tenemos, personas cercanas, y siempre que tengamos la oportunidad hay que hablarle la palabra, pero si yo tengo a alguien, un familiar mío, que se gana el dinero de manera deshonesta, yo no dejo de saludarlo y le predico la palabra, pero si me invita a hacer un derroche con lo que él se gana de manera deshonesta, no me van a ver allá. ¿Sí? Y no deberían verlos a ustedes allí.
el hermano de mi esposa se casó con otro hombre. Ay, padrino, porque yo no era el señor y yo el padrino de él. Padrino, usted me acompaña, usted es mi padrino también en él. Mi hijo, no cuente conmigo para eso. Eso viene de una mente reprobada. ¿Sí? Usted va contra naturaleza. Debiendo brindarle la adoración a Dios, usted se hizo necio. Su razonamiento fue entenebrecido. ¿Sí? Ay, es que es dura la palabra. Eso dice Romanos 1. Y en eso yo no participo. Porque tiene que haber diferencia entre lo santo y lo profano. Y ese fue el error de este profeta. Entonces va y entrega el mensaje, pero al rato lo ven compartiendo con ellos. ¿Sí? Entonces la efectividad del mensaje. No, mira, puedes socializar con ellos normal, no hay nada malo en eso. Y entonces el mundo dice, no hay nada malo porque aquí hay un hijo de Dios y está igual, está haciendo lo mismo. Debe ser que Dios no condena eso. ¿Sí? Debe ser que Dios no lo condena. Primera Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios, mire, ¿cuál es la voluntad de Dios para con sus hijos? ¿Es vuestra qué? Santificación. Vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. No entienda esta fornicación solamente como el pecado de inmoralidad sexual. No. Apártese de todo lo malo, de todo lo malo. Esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que Cristo se vea reflejado en nosotros. Cada día Él nos va perfeccionando. Mire, que usted se mire en el espejo de la palabra. Decía alguien, mírese usted en el espejo de la palabra. Usted cuando se está mirando en un espejo, y si usted mirándose en el espejo de la palabra, no está contento con lo que se ha convertido o con lo que se está convirtiendo, entonces inmediatamente arrepiéntase y pida perdón y vuelva a Cristo. ¿Sí? Dijo, se lo escuché a alguien, cuando yo me estoy rasurando y me miro en el espejo y no estoy conforme con el hombre en que me he convertido, entonces inmediatamente, y estoy hablando espiritualmente, ¿no? Y estoy hablando de los hijos de Dios, porque puede ser que el que no tiene a Dios se mire en el espejo, habiendo conseguido todo ilícito, se ve con buenas propiedades y a él le gusta lo que está viendo. Yo estoy hablando es a los hijos de Dios, y estoy hablando espiritualmente y estoy hablando en el espejo de la palabra, porque el inconverso, él está muerto en delitos y pecados, y él se mira en el espejo y se ve rodeado de lujos, de cosas ostentosas, y él se siente bien. Pero nosotros mirándonos en el espejo de la palabra como creyentes, si me miro y me repugna en lo que me he convertido, estoy llamado a revisarme, a pedir perdón inmediatamente, a arrepentirme de mi pecado y seguir caminando con Cristo como referente. ¿Sí? Porque mire, ¿qué pasó con el profeta de Judá? Este profeta sin nombre se desenfocó, perdió el propósito. Y puede ser que muchos estemos en la vida desenfocados. ¿Cuándo se desenfocó? Pues es que él tenía que comportarse como el profeta de Dios. No puede estar compartiendo, ¿sí?, con los que practican la idolatría y con los que hacen lo malo. Y se desenfocó. Miren, y aquí hay un ejemplo muy bueno. ¿Ustedes han visto los domadores de los leones en los circos? Yo creo que los hemos visto, el que no personalmente, en la televisión. Y tienen una sillita, pero esa silla es una silla muy particular porque tiene 4 patas. Es aquí como redonda, cuadrada, ellos lo cogen aquí y tiene 4 patas. Entonces él está con la silla aquí en la mano izquierda y aquí tiene
como el palito ese con el que disciplina. Exactamente, o el látigo. Pero él, ¿qué le hace con la silla? Empieza con la silla, porque el león, los animales se enfocan, si fuese de un solo palo, entonces él está con la mirada en ese solo palo y viene por el palo y detrás del palo ahí está el domador. Pero cuando tiene 4, entonces él mira aquí, mira abajo, mira los 4, está desenfocado y su visión se divide. Eso nos pasa como creyentes. Tenemos tanta cosa que nos desenfocamos y perdemos, quitamos la mirada de aquel varón perfecto. Y nos pasa como el malabarista. Si usted se desvía, quita la mirada de Cristo, se va a caer. A la derecha o a la izquierda, pero se va a caer. Entonces el domador no, él está con los 4 y lo está entreteniendo. Y como tiene los 4 para mirar, entonces él no sabe dónde mirar, ¿sí? Y así, infortunadamente, hay muchos hermanitos. Hermanito, usted va a servir en esto, y él está así desenfocado. Y dice, ay, pero es que, y el Señor no me ha mostrado que ese es mi don. Hermanito, usted, y sigue ahí desenfocado ahí en la silla, y no. ¿Sí? ¿Y qué será lo mío? Y pues estoy orando, esperando una respuesta de mi Señor. Sí, porque yo no me equivoco. Hermanito, el que no hace nada nunca se equivoca. ¿En qué se va a equivocar si no hace nada? ¿Sí? ¿No? Usted no está llamado a equivocarse, porque si usted no hace nada, pues ¿en qué se va a equivocar, hermano? Pero si usted, mire, yo le agradezco mucho a mi Señor por todos los hermanitos que se han dispuesto, y yo los he visto y vienen y enseñan. Y todos estamos pendientes. Hermano, yo me bajaba del púlpito y mi hermanito me decía, hermano, esto que usted dijo es incorrecto por esto, esto y esto. Y yo le doy gracias a mi Señor. Hace poquito, hermano, hace un mes y medio, 2 meses prediqué en Tuluá y un hermanito me dijo, hermano, yo creo que usted se equivocó en esta enseñanza, en esto, esto y esto. Hermanito, y yo le dije, hermano, gracias a mi Señor, usted tiene razón. Y al otro día predicaba el domingo, enseñé el sábado en parejas y el domingo predicaba, y lo primero que hice con lo que abrí fue le dije, hermanitos, yo dije esto ayer en la reunión de parejas y un hermano me hizo esta observación y yo pienso que el hermano tiene razón. Yo no, mire, no me expresé como debía y la idea no llegó conforme yo quería decir. Y entonces quedó esto, hermanito, y yo no quiero que eso quede. Perdónenme porque me equivoqué en esto, esto y esto. ¿Sí? Pero usted, ¿por qué le da miedo, hermanito, servirle a mi Señor? Hermanito, esto es así, así, así. Hermano, si usted no pone a disposición su don, la iglesia no se da cuenta cuál es su don. Y está ahí y no quiere servir. Y el don no es suyo. El don se lo dio mi Señor y le va a pedir cuentas. ¿Sí? 1 Corintios 4 dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te ufanas? Hermano, yo no puedo decir, no, hermanos, hasta hoy les acompañé, miren a ver. ¿Y acaso el don es mío, mis hermanos? El don es el Señor que nos equipa. Y usted, hermanito, no se desenfoque. Que sea su anhelo servir a Cristo. Ya un hermanito me dijo, hermanito, ¿cuándo es que usted me va a poner en la puerta, mi hermano? ¿Sí? Y lo ve uno que, ay, de esas ganas de servir, y como que hace los pies así, ya que lloran por servir. Hermano, qué bueno. ¿Sí? Y mire, hermanito, ¿cuándo me va a poner en la puerta, hermano? Y viene y se para en la puerta con ese amor. Pero que no, hermanito, nada. Tiene uno que ir a buscarlos y, hermano, ¿usted no cree que usted puede servir en esto? Hermanito, desenfocados, porque tienen tanta cosa y no saben. No, hermanito, no, el Señor nos llama. ¿Cuál es el propósito? Hombre, vivimos es para Él. Así tiene que ser. Debería ser nuestro propósito. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra. Todas son hechas nuevas. Y nuestro anhelo debe ser servirle a Él. Bueno, hermanitos. Ahorita don Diego, con mucho gusto, ¿oye? Sí, señor. Bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, amadísimo Dios,
Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Padre. Gracias porque tú eres bueno en gran manera, mi Señor. Gracias, Padre, porque tú tomas lo débil, Señor, para avergonzar a los fuertes. Lo vil y lo menospreciado, Señor, lo que no es, para deshacer lo que es. Y nosotros somos conscientes de que cumplimos ese requisito, mi Señor. Todo nos ha sido dado y no tenemos de qué ufanarnos, Padre. Solo por tu misericordia, solo por gracia te podamos servir, Señor. Solo por gracia, Señor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hoy no nos apresuramos, Señor, a pecar. Hoy no nos apresuramos, Padre, a derramar sangre, Señor, a herir a las personas. Hoy no nos apresuramos, Señor, ni nos levantamos, Señor, con el anhelo de ofender a nuestro prójimo. No, mi Señor. Y ese sentir no es nuestro. Ese sentir, Señor, viene de ti, Padre, porque eres tú quien nos ha hecho nueva criatura, quien nos ha dotado de una naturaleza nueva, quien nos ha dado de tu Santo Espíritu, Padre, quien nos ha dado un corazón sensible a tu palabra. Es tu Santo Espíritu, Señor, que ahora nos guía, y si nosotros nos disponemos, Señor, al dejarnos conducir por tu Santo Espíritu, pues todas las obras, Señor, han sido preparadas de antemano para que nosotros andemos en ellas. Lo bueno, Padre Celestial, que podemos hacer, que las personas pueden encontrar en nosotros, todo nos ha sido dado, mi Señor, y es porque nos dejamos direccionar por tu Santo Espíritu. Oro, mi Señor, de manera especial por aquellas personas que no han llegado, Señor, al lugar más alto que puede llegar cualquier ser humano, a los pies de Cristo. Padre, que tu Santo Espíritu los convenza de la necesidad de arrepentirse, Señor, de su pecado, de confesar su pecado y de confiar en mi Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Debe ser representado, Señor, por Él en la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Por eso mi Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue nuestro sustituto. Es quien nos justifica, Señor, y quien nos ha vuelto a la paz contigo, porque hemos sido reconciliados por fe, Señor, por la fe en aquel varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo, y por eso ahora tenemos paz para contigo, mi Señor. Que seas tú, mi Señor, llevando a todos mis hermanos y a nuestros invitados con bien de regreso a casa. Cuídales, Señor, en su regreso de las imprudencias de la vía, y permítenos, Señor, que cada día sea nuestro anhelo servirte y hacer lo que para ti es agradable, Señor, caminar en tu voluntad, que podamos crecer en la comunión contigo, crecer en el conocimiento tuyo. Oramos pues, mi Señor, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Amén.